Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar siempre del Evangelio, del reino de los cielos, queriendo que todos aprendamos de esto que Jesús trajo, que se llama Evangelio, que traducido al español quiere decir buenas noticias, buenas nuevas, pero que estas noticias que el Señor trajo, ahora cada quien las da a su manera, cada quien hace lo que quiere y no enseñan el Evangelio como Jesús lo dejó. Por ejemplo, hoy sabemos que el Evangelio es un negocio. Para muchos el Evangelio es un negocio. Entonces, y parten, todo lo que hacen del Evangelio un negocio, parten de Malaquías capítulo 3, versículo del 6 en adelante. Todos los que hacen del Evangelio un negocio parten de ahí. Y comienza el profeta diciéndole así a Israel: porque yo no cambio, le había mandado a decir Dios a través del profeta a Israel, porque yo no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, les dijo, os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es lo que el profeta le estaba diciendo a Israel, y ellos decían: ¿en qué hemos de volvernos? Y hay una pregunta aquí en el versículo 8 y dice: ¿robará el hombre a Dios? Respuesta de ellos: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos, respondió él, y ofrendas. Y hay una sentencia: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación o el país, si nosotros queremos llamarlo el país, me habéis robado. Todos le robaron al Señor, y por haberle robado al Señor, el Señor les dijo que eran malditos con maldición. Ahora, ¿quién quiere ser maldito? Oye, y de parte del Señor, nadie quiere ser maldito. Entonces, los que hacen de la religión un negocio, dicen: traiga los diezmos a la iglesia para que usted no sea maldito de parte de Dios, porque Dios le dijo a Israel por parte del profeta Malaquías que por no traer los diezmos, ellos eran malditos con maldición. Y si usted no quiere ser maldito, traiga los diezmos, dicen todos los pastores en todas las iglesias. Y yo, por miedo de no ser maldecido de parte de Dios, ¿qué hago? Traigo los diezmos a la iglesia. ¿Ve? Y luego dicen ellos que el diezmo que uno trae para la iglesia es para el Señor. Y la pregunta es: ¿para qué necesita el Señor el dinero? ¿Va a ir a la Walmart a comprar? ¿Va a ir a comprar el Señor zapatos y vestidos al JCPenney? ¿O al mercado allá en nuestra tierra donde andemos? ¿Al mercado o al bazar donde queramos? Vamos a ir nosotros el Señor a comprar frijoles a las vendedoras de las calles, a comprar arroz porque Él tiene que cocinar para comer. Entonces, ¿por qué dicen ellos que el dinero es para el Señor? Porque la religión es un negocio y esa es la manera que tienen ellos de hacer dinero de la gente. Pero yo quisiera que pongamos un poco de atención y no nos dejemos engañar de nadie. Porque a nosotros nos dicen ellos que Dios le mandó a decir que trajeran los diezmos por medio del profeta Malaquías. Pero también Israel diezmaba en tiempos de Moisés.
No solo en tiempos de Malaquía. En tiempos de Malaquía más bien era al revés. Habían dejado de diezmar. Pero en tiempos de Moisés, Israel diezmaba. Y ahorita vamos a ver de qué manera y por qué Israel diezmaba. Pero ellos dicen que Malaquías es el que dice que hay que traer los diezmos al alfolí. Pero si nosotros les decimos a ellos, por decir algo, oye, ¿y por qué nosotros no guardamos la ley de alimentación? Alimentación, ¿por qué no la guardamos? ¿Por qué no guardamos nosotros esta ley, pues? Dicen ellos, no, porque eso era para Israel. Entonces, y ahí entonces, bueno, digo yo, era para Israel, por eso es que yo puedo comer marrano, puedo comer camarón, puedo comer jaiba, puedo comer pescado liso, puedo comer todo lo que a mí se me antoje, porque esto era para Israel. Bueno, ¿y Malaquía a quién le escribió? Pues a los gentiles. Malaquía le escribió a Israel. Si Malaquía fue un profeta de Israel, le escribió a Israel. No le escribió a los gentiles. Y ahora si alguien me dijera, no, es que el apóstol Pablo dice, ahora sí, es para los gentiles. Pero Malaquías, hablando de los diezmos, se lo dijo a Israel. Maldito soy con maldición. No lo dijo a nosotros. Entonces, ¿por qué estos pastores andan diciendo que si usted y yo no queremos recibir la maldición de parte de Dios, traigamos los diezmos? Si no es con nosotros la cosa, pues. No tiene sentido. Y nosotros, por no saber algunas cosas de la Biblia, nos atemorizamos. Y con el temor o por la amenaza que ellos nos hacen, que vamos a ser malditos con maldición si no traemos los diezmos, entonces los traemos. No porque yo le esté demostrando al Señor a través de esos diezmos el agradecimiento de la bendición que Él me dio a mí. No es por agradecimiento, sino es por miedo a ser maldecido por Dios. Y como nosotros no queremos ser maldecidos por Dios, traemos los dineros del Señor, se los entregamos al pastor y los disfruta el pastor. El Señor no necesita ese dinero. Y estamos manteniendo a una persona que no quiere trabajar, que se la pasa acostado todo el día. Y uno de ellos dijo por enlace de que ellos se preparaban para ir una vez cada 8 días a predicar un mensaje a la iglesia. Y por eso hay que pagarle al pastor miles de dólares si es de Estados Unidos, miles de pesos si es en México, miles de lempiras si es en Honduras, miles de Córdoba si es en Nicaragua, y así según en el país donde esté ese pastor, así es la moneda en que le vamos a dar miles. En Colombia, por ejemplo, hay iglesias grandísimas y los pastores cada día son más millonarios. Cada día son más millonarios ellos. Y la iglesia cada día es más pobre. Y pasa como en los gobiernos. Los que llegan al gobierno en todos los países de Latinoamérica, cuando salen con mucho dinero. Pero los habitantes del país cada día son más pobres. Lo mismo pasa en las iglesias. Porque la religión es un negocio. El evangelio no es un negocio. El evangelio es aceptar las noticias de Jesús, asumirlas y vivirlas para que Él tenga misericordia de nosotros cuando Él venga en su segunda venida, porque nunca va a venir 3 veces. Eso es mentira. Él va a venir por segunda vez porque ya vino una vez cuando nació de María y ahora va a venir otra vez a implantar su reino aquí en la tierra. Cuando a usted le diga Armando Alducín que no, que es en el cielo, eso es una vil mentira. De un señor que él es doctor en teología, y como es doctor en teología, todos le creen. Pero lo que la Biblia dice, que fue escrita por el apóstol Pablo, que es el único que era intelectual en esos tiempos, los otros como Pedro y su hermano Andrés eran pescadores. Era gente humilde, ellos escribieron eso, a ellos no le hacen caso. Le hacemos caso a Armando Alducín, que es doctor en teología. Pero lo que ellos dijeron, no, ahí está escrito en la Biblia y eso no nos interesa. Lo que interesa es lo que los grandes pastores dicen y ellos se quedan con todo el dinero de la gente porque la religión, o porque han hecho de la religión un negocio. Ahora, ¿por qué se diezmaba en Israel?
¿O quién reclamaba los diezmos en Israel? Después de haber hecho la comparación. La comparación es que si yo voy a traer los diezmos, también debo de tener una receta de alimentación en mi vida. Porque si los diezmos eran para Israel y yo lo asumo que también son para mí, la ley o la receta de alimentación también era para Israel y yo voy a asumir que es para mí. Pero no puedo asumir lo que le interesa al pastor de decir que los diezmos sí son para mí cuando eran para Israel y que la receta de alimentación no es para mí. O agarramos las dos cosas o no agarramos ninguna. Eso no necesitamos ser muy inteligentes para saberlo. Eso cualquiera lo puede saber. O las dos eran de Israel. Ah, bueno, las dos son para nosotros. O las dos eran para Israel y ninguna es para nosotros. Pero no pueden ser las dos para Israel y una para nosotros. No, porque ellos nada más hablan y le meten a la gente en su mente las cosas que a ellos les conviene. Lo que a ellos les conviene. Pero si no les conviene, no. ¿Por qué diezmaba Israel, por ejemplo? Capítulo 27 de Levíticos. Ahí se diezmaba. Y vamos a leer del 30 en adelante. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. ¿Qué es diezmo? Es la 10ª parte de un entero. Vamos a decir, un entero es $1, un peso, un córdoba, un lempira, un quetzal. Pues, ¿cuánto es la 10ª parte de ese entero? 10 centavos. Si en vez de 10, si en vez de un entero fueran 10 enteros, la 10ª parte de ese entero es un entero. La 10ª parte de 100 es 10, la 10ª parte de 1000 es 100, y así sucesivamente, según las cantidades, así es el diezmo, o es la 10ª parte de algo, pues, el diezmo. Entonces, le dijo el Señor a Israel que del fruto de la tierra, cuando sembraran, y del fruto de los árboles, cuando cosecharan, la 10ª parte era para Jehová. Cuando yo digo que aquí dice que la 10ª parte era para Jehová, ahora sí yo tengo argumentos para decirle a usted que el diezmo es de Dios. ¿Ve? Porque ahí en la Biblia dice. Y como en la Biblia dice, ahora yo vengo con eso y le digo a usted que usted traiga los diezmos para el Señor. Es que se lo mando ¿por dónde se lo mando yo al Señor ese dinero? Porque es del Señor, ¿no? Se lo mando ¿sigue? O se lo mando por ¿cómo se llama? Por Western Junior. O se lo mando hay otro, ¿cómo se llama MoneyGram. ¿Cómo se lo mando? De aquí para arriba. O hay viajeros de aquí para arriba, pues, como hay veces que viene alguien del Salvador y yo le voy a mandar algo a mi mamá. Entonces, ya que va usted para allá, pues llévemelo estos $200 a mi mamá para El Salvador, porque vaya al Salvador también, mamá. Lléveme los $200. Habrá quien me le lleve ese dinero a Dios allá, porque es de Dios. El dinero es de Dios. ¿Ve? Si usted me lo trae y yo le digo que es del Señor, es del Señor. Ahora, yo lo voy a tener aquí y cuando venga el viajero, yo se lo voy a dar al viajero y se lo voy a mandar al Señor para que él vaya a comprar y hacer todas las necesidades que Dios necesita, porque pobrecito el Señor, ¿verdad? Vamos a traerle los diezmos a él porque pobrecito el Señor él los necesita. No, mentira. Esa es la mentira que nos dan a nosotros. Para que nosotros traigamos los diezmos a la iglesia con engaños para no ser maldecidos por lo que dice Malaquía, y ese dinero es mío y yo lo disfruto. Y usted anda en un carro viejito y yo ando en uno del año. Vamos a viajar, yo tengo avión privado y usted va en vuelos, si tiene papeles y va a salir del país, en vuelos de segunda y de tercera clase, pero yo tengo mi avión privado. ¿De dónde agarro dinero yo, pues? Si esto es sencillo porque la religión es un negocio. Si yo hago un grupo de 100 personas y de esas 100 personas no vamos a hablar mucho, si de esas 100 personas la mitad traen los diezmos, y 50 personas, lo voy a escribir aquí, 50 personas ganan $500.
vamos a hablar de dólares por el lugar en que estamos, $500. Si usted está en otro país, hágalo con la moneda de su país. $50. Me tiene que traer si gana $500, perdón, estoy equivocado. Si gana $500, que es lo mínimo que se gana hoy aquí, usted me tiene que traer a mí $50 de diezmo, porque esa es la 10ª parte de 500. Más unos, vamos a decir que me traiga usted unos 10, vamos a ponerlo más bajito, de ofrendas. Usted me va a traer a mí 60. Esto nosotros lo vamos a multiplicar por 50, porque yo voy a tener de 150 que me diezman. Vamos a suponer que no me diezman todo. O entonces vamos a ¿cómo se llama? ¿Cuánto es 5 por 6? 30. Yo estoy haciendo semanalmente $3,000. Con eso me quedo yo. $3,000. ¿Y usted gana 500? ¿Es justo? Esta es la mayor estafa que hay en el mundo. La mayor estafa que hay en el mundo es la religión. Yo no hago nada y le estoy poniendo una congregación de 100 personas que son poquitas. Hay congregaciones de miles. En California, por ejemplo, en los 90 que yo estuve en California, había una iglesia que tenía 15,000 miembros. 7,500 se reunían en la mañana y ninguno de los que iban en la mañana podían ir en la tarde. Porque no iba a haber cupo para los otros 7,500. Ahora dígame usted, si con 100 yo tengo 3,000, con 15,000, ¿cuánto voy a tener? La estafa más grande de las religiones es el diezmo. Es la estafa más grande que hay. Bueno, entonces, y a nombre de Jehová, porque el dinero es para Jehová. Y usted, si no trae su dinero, usted va a ser maldito con maldición, porque ese dinero no es suyo, es de Dios. Es lo que nos meten a nosotros. Y como nosotros no leemos la Biblia, Jesús dijo en el capítulo 5, 39 de Juan: escudriñen las escrituras, porque a ustedes os parece que en ella encontraréis la vida eterna. En la escritura, escudriñenla, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Y en el 7:38 dijo: si crees en mí, como dicen las escrituras. Pero nosotros no creemos lo que es en la escritura. Yo creo que trayendo los diezmos y trayendo las ofrendas, yo estoy bien con el pastor, y al estar bien con el pastor, Dios tiene que abrirme por ley, quiera o no, abrirme el cielo el día que me muera, porque voy derechito para el cielo. ¿Por qué? Porque traje los diezmos y la ofrenda. Los diezmos y la ofrenda se los va a quedar el pastor donde usted va, y se va a condenar por eso, y juntamente con él se va a condenar usted. Nos condenamos los dos. La diferencia es que él disfrutó del dinero que yo le llevé, y yo, pobre toda la vida. Es la gran diferencia que hay. Es poquito, eso es muchísimo. Es muchísima la diferencia. Entonces, por este versículo ellos dicen que el dinero es de Dios. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo, esto era para Israel, del diezmo. O sea, si yo me lo quiero quedar, no quiero dar, si coseché maíz o coseché trigo y no quiero dar el trigo, debo de medirlo, cuánto vale, y le voy a agregar la 5ª parte, va a decir aquí. Y si alguno quiere rescatarlo, algo del diezmo añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a... Ven, hermano, que no les miento. Usted traiga su diezmo porque es para Jehová. No es para mí, es para Jehová. Dicen ellos que es para Jehová. Así dice aquí. Pero ahora, está bien, es para Jehová. Oye, ¿y qué hacía Jehová con esto? Porque es para Jehová, ¿verdad? ¿Qué hacía Jehová con esto? ¿Se lo quedaba a él? ¿Se lo llevaban para el cielo? ¿Qué hacía él? Bueno, Números, ahí explica él qué va a hacer con este dinero. Números capítulo 18, del 20 en adelante. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Aarón no tenía heredad en Israel. Voy a repetirlo. Y Jehová dijo
Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Tenían propiedades los hijos de Aarón? No tenían nada. ¿Tenían casa los hijos de Aarón? No tenían nada. Sigue diciendo. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. ¿De quién eran los diezmos? Según Levítico, eran de Jehová. ¿Para qué los quería Jehová? Para la tribu de Leví. Porque Leví no recibió herencia de tierra, no recibió casa, no recibió nada. Aquí voy a explicar más por qué. Eso es lo que Dios va a hacer. No es que se lo mandaban a Dios porque lo necesitaba allá. No, Dios aquí mismo resolvía. Sigue diciendo. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran, porque si se acercaban a alguien que no fuera de la tribu de Leví, iban a morir. Y luego dice el 23, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestra descendencia, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Los levíticos no tenían heredad en Israel. Todo el territorio fue distribuido en 11 tribus. La tribu de Leví no recibió nada de territorio, porque dice el 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel, los levitas no van a poseer heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, y los levitas recibían los diezmos de las 11 tribus. ¿Qué iban a hacer ellos con ese diezmo? También se los dice Dios aquí. Y dice, cuando recibáis, así hablaréis a los hijos de Israel, les diráis, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea que no era que Israel se lo quedaba todo. Por decir algo, si recibían 10 kilos de trigo, de esos 10 kilos de trigo, Leví tenía que diezmar 1. O sea, ellos recibían los diezmos de las 11 tribus, pero de todo eso que recibían, ellos tenían también que dar sus diezmos, Israel. Y ahí explica, ya no vamos a seguir leyendo, pero ahí usted quiere leer ahí, le va a explicar cómo van a hacer ellos para ofrecer ese diezmo a Jehová. Ese sí era de Jehová para él, porque lo quemaban y hacían incienso y ese llegaba para allá. No se lo quedaban ellos ni quedaba en el templo. Pero la 9ª parte del diezmo que daba Israel, eso le quedaba a la tribu de Leví. Ahora, si las 11 tribus no diezmaban, ¿quién sufría? Sufría la tribu de Leví, porque esa era la herencia que ellos tenían. Entonces sí tenía razón Dios de haberse enojado allá en Malaquía, porque ellos no llevaban los diezmos. Y había una tribu que estaba aguantando hambre, que estaba regada en todo el territorio. ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Dijeron ellos. Oye, ¿no miraban a todos los levitas que andaban ahí sufriendo, que no tenían que comer? Y todavía el descaro de decirle a Dios, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. En eso, y por eso son malditos con maldición, porque ellos estaban mirando a los levitas que andaban sufriendo, no tenían que comer y no llevaban los diezmos. Entonces Dios los reta ahí y les dice, pruébenme en esto, traigan los diezmos al alfolí y van a ver si no abro las ventanas de los cielos y les mando a ustedes bendición hasta que sobreabunde, les dijo el Señor. Pero se lo dijo a Israel, porque la tribu de Leví no tenía heredad. Ahora, si su pastor a la iglesia donde usted va es de la tribu de Leví y usted es parte de Israel, ahora sí, llévele el diezmo. Pero si él no es de la tribu de Leví, ese es un vividor. No le lleve nada. No haga que su esfuerzo se lo coma a otro. No haga eso, no se lo lleve. Porque eso no es para nosotros los gentiles, eso es para
los de Israel. No nos dejemos engañar nosotros con eso, porque ellos están pasando por nosotros. Ahora, ¿qué pasó con los diezmos? Ahora sí, ¿qué pasó con los diezmos? En tiempos de Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca de los diezmos? ¿Ve? Jesús dijo: el que crea en mí, como dicen las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús acerca de los diezmos? Mateo capítulo 23. Y va a ser el versículo 23 también. 23 de Mateo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué eran los escribas y fariseos? Eran hipócritas, porque diezmaban la menta. ¿Alguien me ayuda a deletrear? Menta, eneldo y el comino. ¿Eran diezmadores los de Israel? Sí, eran diezmadores. ¿Por qué diezmaba Israel? Porque ellos habían recibido una maldición en Malaquías por no diezmar, y por miedo a no ser maldecidos, diezmaban todo. O sea, cuando Jesús les dijo: ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, les está diciendo que ellos diezmaban todo, aunque insignificantemente fuera. Decir hoy, si usted va por la calle y se halla 10 centavos, usted, si era Israel en los tiempos de Jesús, iba y lo cambiaba y llevaba 1 centavo de diezmo, porque usted no quería deberle nada al Señor. Porque si le debía algo al Señor, usted iba a ser maldecido. Y ustedes diezman todo esto, pero dejan lo más importante de la ley. Dijo el Señor que es, le dijo que es la justicia, la misericordia y la fe. Son tres cosas, ¿ves? Justicia, misericordia la misericordia y la fe. Ustedes hacen esto, les dijo, pero no hacen esto. Y esto es más importante. Todo esto es diezmos. Todo esto es diezmo. Todo esto es diezmo. Ustedes diezman pues, pero ni son justos, porque el diezmo no lo traen por justicia, sino para no ser maldecidos. No son misericordia. Pueden ver que alguien se está muriendo, pero como ya trajeron los diezmos, ¿ve? Hay que se muera ese. A ese que se muera. Yo ya cumplí contra mi diezmo, ¿ve? Y no tienen fe porque ustedes no traen el diezmo como agradecimiento por lo que Dios les dio, sino porque los miren que ustedes son diezmadores. Por eso lo traen, dijo el Señor. Y luego les digo, esto es necesario hacer. Esto es necesario hacer. Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? El diezmo. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Que no diezmáramos. No, digo, ahí vas a tener que diezmar. Pero no voy a diezmar porque Malaquías dice que voy a ser maldito yo con maldición si no diezmo. Sino porque Jesús me dijo. Yo no tengo nada que ver con Malaquías. No, mi Jesús, mi divino maestro me dijo, mira, tú vas a diezmar, pero tienes que ser justo, misericordioso y tienes que hacerlo con fe. Porque si yo traigo el diezmo y ando haciendo cosas malas allá, si soy mal hablado, si soy adúltero, si soy peleonero, ¿ve? Si soy celoso, ¿puedo traer todo el diezmo? ¿Me sirve de algo? No me sirve de nada, es lo que me dio el Señor. Y yo estoy aquí y usted me trae el diezmo y usted es peleonero, es celoso y hace todas las cosas que no debe hacer, habla malas palabras, tráigalo, no hay problema, yo no le voy a decir que no lo traiga. A mí me va a servir, pero a usted no le sirve de nada.
Por mí tráigalo, no hay problema. Pero a usted no le sirve de nada si no va acompañado con esto. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oye, más claro no lo pudo decir Jesús. Pero que no le digan a usted que va a diezmar por la maldición de Malaquías, porque Malaquías no le escribió a usted ni me escribió a mí, le escribió a Israel. Y ahora voy a volver a juntar las cosas. Que no le digan que Malaquías está vigente para los gentiles y que Levítico 11 no. Porque ya leímos en Levítico que fue escrito por Moisés y en Números que fue escrito por Moisés, que en los dos diezmó Israel. Entonces, si Moisés escribió de diezmo en Levíticos y escribió de diezmo en Números y escribió de la alimentación en Levítico, si los dos eran para Israel. Entonces, ¿cómo es posible que a usted le diga que vamos, otra comparación que le voy a hacer, que nosotros debemos de guardar los 10 mandamientos porque Dios dejó los 10 mandamientos que hay que guardarlos, pero el sábado no? Entonces, si guardamos los demás y no guardamos el sábado, ¿son 10? No son 10, esa es mentira. Es la gran mentira de todos los religiosos que hay, que han hecho de la religión un negocio. Pero del evangelio no se puede hacer un negocio, porque desde el momento que yo tengo aspiraciones a hacer dinero con la Biblia, deja de ser evangelio y se convierte en religión. Y las religiones han existido en la humanidad desde Nimrod, que fue el primer hombre elevado a Dios. Y Jesús acaba de venir. Comparado con Nimrod, Jesús acaba de venir. Las religiones existían antes que Jesús viniera y siguen existiendo después de Jesús. El evangelio no existió antes de Jesús. Existe de Jesús para acá. Pero aunque el hombre quiera revolverlo, no lo puede revolver. En Gálatas capítulo 1 dijo el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay muchos que quieren pervertirlo, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora la pregunta es, una cosa es que yo quiera pervertirlo y otra cosa es que yo pueda pervertirlo. El evangelio de Cristo yo no lo puedo pervertir, porque en el momento que intento pervertirlo, me salgo del evangelio y me convierto en religión. No se puede pervertir. Una cosa es que yo quiera abrir una puerta y está bien enllavada y tiene trancas y tiene todo, y yo voy a intentar abrirla, pero no voy a poder. Lo mismo del evangelio. El evangelio ha intentado pervertirlo, pero en el momento que lo que intentan pervertir, lo cambian de evangelio a su religión. Religiones hay muchas, evangelio nada más hay uno. Y ese lo trajo Jesús. Y el que trajo el evangelio es el que me dijo, mira viejo, tú vas a diezmar, pero acompañado de esto. No dijo que no diezmaron. Ahora, ¿para qué los diezmos? Porque antes servían para la tribu de Leví. ¿Y ahora? Bueno, podemos decir que para el pastor, pues. Por ahorita llegamos hasta aquí. Hoy llegamos hasta aquí. En la próxima intervención vamos a explicar para qué son los diezmos hoy en día. Que el Señor los bendiga donde quiera que vean esto.